Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Esteban? Hola, profe. Disculpe la demora, ya quedó la sala de espera abierta y ya lo ponemos como anfitrión por cualquier cosa. Y nada, disculpe por haber tardado. Ahora sí, no hay problema. ¿Escuchan? Sí, perfecto. Bueno, creo que ya estamos todos, ¿no? Bueno, igual se hizo un poco más tarde, así que vamos comenzando con el análisis de los homicidios calificados. Estábamos viendo los homicidios calificados. Esperen que me están haciendo una consulta acá en el chat. Sí. Un segundito, ¿eh? Ahí estamos. Sí, bueno, cualquier cosa me ponen por el chat para todos. En particular no hay problema en contestar alguna duda. Pero les decía, vamos a seguir con el análisis de los homicidios calificados. Porque es importante establecer cuándo, a criterio del legislador argentino, una circunstancia determinada puede hacer configurar el hecho básico, el homicidio simple, como una forma calificada del homicidio, agravando la penalidad hasta el punto de establecer una prisión perpetua, ¿no? En ese entendimiento habíamos visto la primera circunstancia agravante, el inciso primero, que tenía que ver con lo que llamábamos el parricidio, una relación sentimental con la víctima o entre víctima y victimario, que tenía que ver con una tradición histórica, por un lado de los padres, los ascendientes, mejor dicho, los descendientes, luego se agregó el cónyuge, y luego la reforma de la ley 26791 agregó la relación de pareja con la cual se haya tenido no convivencia, lo que generó todas esas discusiones que tuvimos el otro día y los problemas de interpretación respecto a la misma, en el cual habíamos quedado que, de acuerdo a las circunstancias del caso, el jugador, el tribunal, eventualmente podría llegar a determinar cuándo existía una relación de esta naturaleza, teniendo en cuenta algunas pautas o parámetros que tenían que ver precisamente con lo sentimental, con lo público, con lo notorio, con la estabilidad, con cierta permanencia de la relación, pero que en cada caso particular debía ser analizada por el juez al momento de dictar sentencia. Más allá de que tenemos 12 circunstancias agravantes, habíamos visto también las circunstancias extraordinarias de atenuación para los supuestos del artículo 80, inciso primero, me pareció que por estar relacionados podríamos ver los incisos cuarto, 11 y 12. Vamos a hacer un pantallazo sin perjuicio de los contenidos que aparecen en el aula virtual y los que ustedes pueden ver por cualquier otro libro de texto. Vuelvo a repetir, acá no seguimos a nadie en particular, es más, hay opiniones divergentes en torno a ciertas interpretaciones y todo es válido, por supuesto, en esta materia que es tan opinable. Yo no quiero relacionar este inciso primero que acabamos de ver, les digo para los que recién entraron, que vamos a hacer un análisis y una relación entre el inciso primero que estamos viendo, el cuarto, el 11 y el 12. Porque tienen que ver con la modificación de la ley 26791, modificó el artículo 80 del Código Penal en este sentido, ¿no? En una protección especial. Ya hemos visto que hay un agregado en el inciso primero para el ex cónyuge. Esto fue muy positivo
porque evitó todas aquellas discusiones que tenían que ver con los divorcios no vinculares, con la separación de hecho, en el caso de los divorcios con el cónyuge de buena fe o el de mala fe, hasta tanto no saliera la sentencia judicial que así lo establecía, y eso fue muy positivo. Y se introdujo este tema de relación de pareja, que hay que cotejarlo con estos incisos que vamos a ver rápidamente. Les leo por los que no tienen textualmente, ¿no? El Código Penal, el artículo 80, inciso cuarto, agrava el tipo penal cuando se mata por placer, codicia, odio racial, religioso, de género, a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Acá lo que tenemos que tener en cuenta en este inciso cuarto es el móvil, el motivo por el cual el autor actúa de esta manera. Siempre, siempre, en todo esto que estamos analizando, hay un homicidio, es decir, se requiere la muerte de un tercero. Nada más que hay un plus, una circunstancia que a mérito de nuestra legislación agrava esa penalidad. En el primer caso hablamos de placer, o sea, el hecho de experimentar una sensación agradable o de contento de ánimo. No necesariamente debe responder a un impulso, no es un ataque repentino por parte del autor. Incluso este delito puede ser cometido lenta y premeditadamente. ¿Por qué digo esto? Porque no hay que confundirlo con la vieja hipótesis que traía el Código Penal, que era el impulso de perversidad brutal, que tanto dio también para ser analizado en doctrina y jurisprudencia. Acá el hecho está inspirado por el placer de destruir una vida humana. Produce en el autor una sensación agradable, o sea, disfruta con la muerte de otro ser humano. En definitiva, mata por gusto o por placer. Fíjense que es importante destacar cuáles son los parámetros que se utilizan a los fines de la diferenciación de los distintos incisos de este artículo 80. Acá está en el móvil. El agravante se circunscribe al móvil, el motivo por el cual el sujeto mata. El legislador argentino considera que estos móviles por ser odiosos, son generadores de una mayor sanción punitiva. Pero fíjense que esto es importante para lo que voy a decir después, está enclavado en una exigencia subjetiva que guía la vida. Es una exigencia subjetiva que es el que motiva a matar. Incluso, por ser una exigencia subjetiva, con independencia de que luego el autor logre el placer efectivamente emprendido en su propósito. Esto es, se castiga a quien mata por placer, motivado por el placer de matar, aun cuando al final no haya experimentado placer. Es el propósito y no el resultado el que guía al autor. ¿Se entiende? Por lo tanto, dado que hay una inspiración, hay una particularidad subjetiva muy marcada, este delito solo puede ser cometido con dolo directo. Fíjense qué importante es esto, que a la inversa, si mata motivado por cualquier otra causa y experimenta el autor placer al matar, la agravación no se presenta. El placer debe ser el móvil que inspiró al autor a cometer el homicidio, aun cuando no lo haya logrado. ¿Se entiende? Bien. La segunda circunstancia de agravación es la codicia. O sea, el autor mata por un apetito desmedido de riqueza. Esto es la codicia. Un sentimiento desordenado que impulsa al autor a actuar de tal modo, ¿no? O sea, trata de obtener un beneficio de carácter económico, el provecho, o una utilidad, como dice la doctrina, una utilidad malsana. Es el caso de ejemplo del que mata a su tío para heredar, ¿no? O, dado que nosotros en esto seguimos a la doctrina alemana,
también puede quedar comprendido el caso de aquella persona que mata para liberarse de una carga de carácter económico, como por ejemplo al que mata a su acreedor para que no le sea exigida esa deuda. En fin, acá hay también otro motivo, está inspirado en un motivo de carácter patrimonial, de un beneficio desmedido, es decir, la avidez, un apetito desmedido de lograr una ganancia que lo convierte en codicioso. Bien. Luego tenemos el odio racial o religioso. Con respecto también, perdón, algo toqué. A ver, perdón. El odio racial, no sé si ustedes me ven porque se me borra a veces. El odio, perfecto. El odio racial o religioso, es decir, no cualquier odio, está limitado al racial o al religioso. Esto es importante destacar. En primer lugar, otra vez decimos que hay una inspiración, hay un motivo por el cual el sujeto activo mata a otra persona. Hay un sentimiento negativo de menosprecio hacia la vida humana, es decir, una aversión hacia otra persona. En este caso, por pertenecer a una raza determinada o a una religión. Solamente a esos dos motivos, por ahora. ¿Por qué digo por ahora? Porque esto tiene algo que ver con la discriminación, ¿no es cierto? De cierto modo, hay una aversión hacia otra persona, hacia otro sujeto, en razón a una circunstancia o una cualidad particular. La que está marcada por la ley penal, a diferencia de la ley 23.592, que es la ley de actos de discriminación, ley en contra de los actos discriminatorios, está circunscrita únicamente a la raza o la religión. Vale decir, porque es de raza negra, de raza amarilla, de raza aria, o por pertenecer a una religión determinada del sujeto. Es decir, si es musulmán, católico, protestante, etc. Inclusive, algunos consideran, creo que también, por el hecho de ser ateo, es decir, no pertenecer a ninguna religión, pero en definitiva creo que es una cuestión religiosa y por lo tanto queda comprendido dentro de este tipo penal. No hay que confundirlo con el genocidio, porque también está relacionado. Acá vemos esta ley 23.592 que tiene que ver con los actos de discriminación. Creo que ustedes lo ven en elementos, con la parte general. Por lo tanto, no vamos a ahondar en detalles de cómo funciona esa ley. Sí que contiene un agravante, el artículo 2 y 3, la ley 23.592, para los actos discriminatorios. Es decir, cuando además de cualquier delito se cometa inspirado en una causal discriminatoria, hay un agravante para esa figura delictiva. Y por el otro lado, decía no confundir con el genocidio, que es un delito contra la humanidad. Por eso, en este inciso no es necesario que un sujeto mate a gran cantidad de personas, a diferencia del genocidio, que también está inspirado en un propósito, que es destruir a un grupo étnico o racial, es decir, hay una finalidad, hay una ultrasubjetividad por parte del autor del genocidio. Pero sí, en este caso bastará con que mate a una sola persona por pertenecer a una raza o religión determinada para que quede comprendida en este agravante del inciso 4. Pero son dos cosas diferentes, eso es importante aclarar. Por lo menos tiene que haber matado, para que se trate de un caso de genocidio, tiene que haberse producido la muerte de una pluralidad de personas, o al menos que haya por lo menos un principio de ejecución en cuanto a la intencionalidad del autor en el delito de genocidio, que es la matanza indiscriminada de un grupo étnico o racial. Bien. Luego sigue el odio de género, y acá empezamos a relacionar una cosa con otra, es decir, las disposiciones del inciso primero con la ley. Cuando hablamos del odio de género, hablamos de un sentimiento de desprecio que se siente porque la víctima pertenece a un determinado género, masculino o femenino, cuidado, tanto puede ser autor de este delito un hombre que mata a una mujer por odiar al género que pertenece, como una mujer que mata a un hombre por su pertenencia al género masculino.
Esto es importante que quede claro. O también, dice la ley, debido a su orientación sexual, que se sigue manteniendo la correspondencia biológica, pero el sujeto pasivo tiene orientaciones sexuales que pueden ser diferentes, puede ser heterosexual, del mismo sexo, homosexual o incluso asexuado, entienden algunos. Pero es una orientación, hay una correspondencia entre la identidad biológica y la psíquica, pero la orientación sexual es diferente, ¿no? Que puede, ya les digo, puede pertenecer a cualquiera de esas cosas. También se puede matar acá, o mejor dicho, se agrava cuando se mata por el odio a la identidad de género. Acá ya estamos hablando de identidad de género, es decir, la identidad que tiene una persona de acuerdo con su autopercepción, cómo se percibe con respecto al sexo, coincida o no, dice la ley, con el sexo asignado al momento de nacimiento. Esto, estamos hablando de la representación de determinados supuestos en donde una mujer se transforma en un hombre o un hombre se transforma o se identifica, mejor dicho, con una mujer. Hay un cambio, hay una modificación entre la identidad propia, sexual propia del nacimiento con la autopercepción que se tiene respecto de ello. Que también comprende sus expresiones, fíjense cómo dice el texto, la identidad de género o su expresión. Esto tiene que ver también con lo que dice la ley 26.743, que es la ley de identidad de género. Ustedes van a ver ahí en el artículo 1 y siguientes este tipo de concepciones, y la expresión de la identidad de género tiene que ver con la manera de vestirse, con los modales, con la manera de hablar o con la manera de relacionarse. En todos los supuestos, el autor, el sujeto activo de este delito, experimenta una sensación de desprecio por una persona al ser diferente en materia sexual. Abarca desde el género al que pertenece, pasa por la orientación, por la identidad y la expresión de la identidad. ¿Se entiende? Entonces, acá ya encontramos una primera diferencia, un primer análisis con respecto al inciso primero. Cuando un hombre mata a una mujer con la cual se tiene un vínculo o una relación, vamos a entrar en el inciso primero del agravante, y cuando se mata a alguien por pertenecer a otro género, independientemente que sea masculino o femenino, en la medida que exista un odio respecto a esa pertenencia, entraremos en la agravante prevista en el inciso 4. Lo complicamos un poquitito más, porque fíjense que ahora vamos a ver lo que dice el inciso 11. Se los leo para aquellos que no tienen el Código Penal a mano, que es muy sencillo. Hay que matar, ¿no es cierto?, a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Muy bien. Esto es lo que se conoce con el nombre de femicidio. ¿Sí? Es un femicidio. Pero acá se pueden entrar a confundir los conceptos. Veamos cómo funciona. En primer lugar, el autor tiene que matar a la otra persona por ser mujer. Por ser mujer. Va a decir que hay también un móvil, hay un motivo, que es precisamente eso. La calidad, la característica particular de la víctima, que es mujer. El autor está motivado por esa circunstancia, porque la víctima es mujer, no por cualquier otra. Entonces, no todo homicidio de una mujer es un femicidio. ¿Se entiende? Vamos aclarando los conceptos. No todo homicidio de una mujer es un femicidio. Únicamente femicidio cuando el autor lo mata precisamente por ser mujer, por la calidad que tiene, por las cualidades que posee. Y además, porque con esto solo no basta, debe mediar violencia de género. Es decir, producirse en un contexto o ámbito específico en el que existe una relación
desigual de poder, donde aparece subordinación y sometimiento por parte del varón hacia la mujer. Por eso vale traer a colación acá la ley 26485. Ustedes calculo que la deben manejar o conocer, es la ley de protección integral para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres, que tiene su antecedente en la Convención de Belém do Pará, aunque hay otras convenciones internacionales como la CEDAW, por sus siglas en inglés, que está también relacionado con esto, ¿no? Pero bueno, en definitiva la ley 26485 de protección integral para la mujer es la que establece el concepto de violencia de género, a la que define como una conducta, ya sea por acción o omisión, en forma directa o indirecta, que está basada en una relación desigual de poder, y que afecta la vida, la dignidad, la psiquis, la sexualidad, la integridad física o la seguridad personal de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto es violencia de género. Pero acabamos de decir que también hay una ley de identidad de género. Y esta identidad era esa vivencia interna, ¿no?, del género tal como la persona la siente, cómo se percibe. Reitero, puede o no corresponder, así dicen los términos legales, con el sexo asignado al momento del nacimiento. Incluye la vivencia corporal, con lo cual también puede haber modificaciones de carácter farmacológico, quirúrgico, siempre que sea esto escogido libremente por las personas. E incluso tramitar el cambio de identidad en los registros de la identidad respectiva. ¿Por qué señalo estas dos disposiciones legales que son pertinentes? Porque acá se abre una discusión, como siempre en el derecho penal, y particularmente en este supuesto. La pregunta sería, ¿quién es el sujeto activo? No hay ninguna duda que es un hombre. La ley dice cuando el hecho sea perpetrado precisamente por un hombre y la víctima sea una mujer. ¿Cuál es el sujeto pasivo? Una mujer. ¿En qué términos? ¿Comprende la identidad de género o no? Es decir, ¿qué pasa si una persona, un hombre, mata a alguien que se ha identificado como una mujer, pero ha sido biológicamente un varón? ¿Se da el agravante o no? Esta es la No, mera duda. Artículo 4. no se da el agravante. Perdón. Porque Sí, Si la mata por ser mujer, sí. O sea, pero por la identidad de género sí, pero femicidio no, porque se protege a la mujer biológicamente hablando. para mí si el sujeto activo considera que es mujer, o sea, independientemente de cómo se identifica el sujeto pasivo, si el sujeto activo considera que es mujer y la mata por ser mujer, y en circunstancias de violencia de género, sí. Pero bueno, acá tenemos abierta esa discusión que se ha reflejado tanto en doctrina como en jurisprudencia, ¿no? Sí, algunos casos de travesticidio también podrían quedar acá incluidos. ¿Por qué? En lo personal, yo creo que la ley está hablando de la mujer en sentido biológico. En lo personal, no todos los autores coinciden, no toda la jurisprudencia coincide. Fíjense, tenemos autores que incluso hacen una distinción y dicen, si se trata de un hombre pero que se autopercibe como mujer y ha hecho la modificación registral, sería un femicidio. Y si no lo hizo, entonces sería un homicidio simple. No me gusta, ¿por qué? Porque haríamos depender de un trámite administrativo la calidad del sujeto pasivo de un delito precisamente como el femicidio, ¿no? Por otro lado, hay quienes tienen una tesis amplia y dicen, mire, el término mujer
el término mujer es un elemento de carácter normativo luego de la sanción de la ley de identidad de género. Por lo tanto, hay que recurrir a la ley penal para saber qué es una mujer. Y por lo tanto, quedarían incluidos acá los supuestos de homicidios a hombres que fueron biológicamente hombres y se identificaron como mujer. ¿Sí? Esto tenemos jurisprudencia, casualmente, a fines del año 2019, Tribunal Oral de Córdoba, está bien que integrado por jurados populares en su totalidad, consideró precisamente que el homicidio de un travesti debía ser encuadrado dentro de esta figura legal. Más allá de que los considerandos hacen mención, particular mención, a la situación de vulnerabilidad en que se encontraba este sujeto. Sin embargo, como crítica a esto, podemos decir que la situación de vulnerabilidad no es un agravante de por sí ni transforma las cosas ontológicamente, porque siguiendo ese criterio, el homicidio de un niño o de un anciano que se encuentra en situación de vulnerabilidad, una persona discapacitada, también podría ser perfectamente un homicidio agravado, cosa no lo es, ¿no? Pero a nivel justicia, digamos, podría ser justo que si lo que tenemos en cuenta es la situación de vulnerabilidad, hay infinidad de casos donde se producen situaciones de esta naturaleza y no por ello son homicidios agravados, al menos en términos de política legislativa. Luego también tenemos otra tesis que dice que en realidad mujer debe ser entendido como un elemento normativo. Hay una sentencia del Tribunal Oral de Capital Federal, Criminal y Correccional número 4, en donde llegan a una conclusión distinta, ¿no? Dice, el término mujer debe ser entendido en los términos de la identidad, ¿no? La identidad de género. Por lo tanto, es una mujer. Pero no hay violencia de género, porque la violencia de género solo se produce respecto de un hombre biológicamente hablando contra una mujer biológicamente hablando, pues está basada en una relación desigual de poder, una relación de subordinación de esa naturaleza, en una supuesta subordinación de la mujer hacia el hombre, por lo tanto debe ser entendido en términos biológicos. Vale decir que hacen una disquisición. Mujer es mujer en términos de identidad de género, pero no hay violencia de género, con lo cual no sería propio de este agravante. Y por último... Profesor, sí. le hago una consulta. ¿No podría haber una cuestión de inconstitucionalidad por no respetar el principio de legalidad? Sí, En el artículo 11, más que nada por la cuestión de ser amplia la interpretación para algunos autores y no restringir bien la acción típica. Consulto. Sí, muchos han planteado esa duda. Yo no creo, yo en lo personal no creo que sea inconstitucional, porque para llegar a la declaración de inconstitucionalidad de una norma, de una ley, la Corte dijo que tiene que ser la última ratio, es decir, primero hay que agotar todas las interpretaciones posibles para lograr precisamente una armonización entre todas las disposiciones del ordenamiento jurídico. Y si el hecho se puede salvar a través de una interpretación, no es necesario declarar la inconstitucionalidad de una norma. Caso contrario, los jueces se convertirían en legisladores y haría desbalancear esta relación entre los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, ¿no? Yo creo que no es necesario declarar la inconstitucionalidad de esta norma, más allá de las deficiencias en materia de expresión, de sintaxis que tiene, y las distintas interpretaciones que se le pueden dar, creo que se podría salvar la inconstitucionalidad. Pero hay muchos autores que tienden a eso, ¿no? Que están señalando una inconstitucionalidad por la falta de certeza o taxatividad que debe imperar en todo el derecho penal. Pero bueno, son opiniones. Por esto le decía que es un tema muy controvertido. Quienes opinan que en realidad la mujer víctima de este delito debe ser interpretada de acuerdo a la ley de identidad de género, es decir, un hombre, biológicamente hablando, que se identifica como mujer, puede ser víctima de este delito, creo a mi juicio, puede traer algunos problemas, porque si aplicamos este criterio para esta disposición,
también la tenemos que aplicar para otras existentes del mismo Código Penal, para lograr la armonía interpretativa. Y fíjense que puede existir, por ejemplo, por citar algunos casos, un agravante en la privación coactiva de libertad, el 142 bis, o el secuestro extorsivo, en el artículo 170, en sus primeros incisos, agravan la penalidad cuando la víctima es una mujer embarazada, ¿no? Con lo cual, fíjense los problemas que se podrían presentar a este nivel, porque podría tratarse de una mujer biológica, mente hablando, que se identifica con el género masculino y queda embarazada, porque de hecho ha sucedido. ¿Qué pasa si el secuestro es de esa persona? ¿Me siguen? De alguien que es una mujer biológica, pero se identifica como hombre y está embarazada. ¿Se aplica el agravante o no? De acuerdo a esta tesis, no se aplicaría. Con lo cual, tenemos que ser parejos en la interpretación para todas las disposiciones de ley. Yo creo, en lo personal, y esto es una posición, no quiero influir para nada, yo creo que si el artículo 80, inciso 11, está hablando de una mujer y a continuación está hablando de un contexto de violencia de género, lo que hay que tener en cuenta es, a los fines de la interpretación del término mujer, es precisamente en el contexto de violencia de género. Y la violencia de género solo puede ser entendida cuando es practicada o realizada por un hombre biológico respecto de una mujer biológicamente. Pero es una interpretación, ¿eh? Admito que hay interpretaciones más amplias e incluso las jurisprudenciales, como les acabo de mencionar. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí. ¿Quién interpreta o afirma que la violencia de género solo puede ser ejercida desde un hombre biológico hacia una mujer biológica? ¿Tiene algún fundamento legal o es una interpretación suya? No. Es lo que, a la luz de los antecedentes, incluso acá se empiezan a confundir las cosas. Las primeras veces que se utilizaron los términos femicidio o feminicidio, hicieron hincapié en el odio hacia la mujer. ¿Sí? ¿Qué pasó? En nuestro sistema legislativo, el odio estaba contemplado como una forma, y de hecho ahora, con la reforma, con más razón, odio al género, ya sea masculino o femenino. Luego esto va evolucionando, por eso cité algunas disposiciones de carácter internacional y otras internas, de legislación interna, en donde el concepto que subyace ahí es la supuesta relación de subordinación o de dominación del hombre biológico a la mujer biológica, a una forma de discriminación, de tratar a la mujer biológica como una clase de objeto por parte del hombre. Es decir, en un sentido naturalístico. La violencia de género se entiende en un sentido naturalístico, no normativo. Esta es mi interpretación de todo el texto. Si nos ponemos a hablar ahora de cómo surgió toda esta evolución, yo creo que ese debe ser el entendimiento. Porque violencia hay entre todos los géneros. La violencia no admite distinción. En este caso había una particularidad. Violencia de género en cuanto a violencia como contra la mujer, pero en términos biológicos. ¿Sí? Doctor, una consulta. ¿Por qué el legislador a la hora de... Un segundito que termino con esto. Luego el legislador argentino, al sancionar la ley de identidad de género, permite normativamente, no naturalísticamente, que una persona sea reconocida por la propia identidad, no por la que tiene de género asignado al nacimiento. Y ahí es donde comienzan las confusiones. Pero reconozco que es una cuestión interpretativa, ¿eh? Fíjense que tenemos una sentencia de un tribunal oral de Córdoba, está bien que son jurados populares, pero es una sentencia de carácter judicial, y dice, mujer en este sentido es toda persona que sea biológica o autopercibida.
Y luego tenemos una interpretación restrictiva que une, como en mi caso, la interpretación de mujer en el contexto de violencia de género, no de identidad. O sea, yo creo que normativamente no se puede cambiar la naturaleza del acto. Pero en esto sí es una interpretación mía particular, la que coincide casualmente con Bon Padre y Gustavo Aboso, por ejemplo, el doctor Aboso, entre otros, ¿no? Pero no es mayoritaria, al contrario, hay opiniones diversas en este aspecto. Sí, perdón, interrumpí a alguien, me quería hacer una pregunta. No, yo le quería hacer una simple consulta. ¿Por qué el legislador, cuando prevé este agravante, no incluye, por ejemplo, en vez de la figura del hombre con mujer, sino aquel que matare a otro en situación de violencia de género, para hacer una, digamos, una igualdad, como establece el artículo Claro. 16 de la Constitución Nacional, frente a la ley, pregunto, entre los géneros? Bien, esa sería una manera correcta de legislar y de evitar cualquier tipo de problema. Y es uno de los argumentos que utilizan los que participan de mi opinión para decir que no está contemplado el homicidio de mujer como identidad, porque además está, en el peor de los casos, está comprendido dentro del inciso cuarto, que es cuando se mata por odio a la identidad de género. ¿Me siguen? Y siempre y cuando no exista una vinculación, una relación de pareja, porque también estaría comprendido en el inciso primero. O sea que hay una hiperprotección respecto de esa situación. Como correctamente señalaba, dicen algunos, si esa hubiese sido la intención del legislador, lo tendrían que haber dicho en esos términos, ¿no? O sea, como que se hace la distinción entre varón, hombre y mujer, precisamente en un concepto naturalístico, no normativo. Pero bueno, forma parte de la discusión. A mí lo que me interesa es ver las diferencias, ¿no? Fíjense, en el caso del inciso primero estamos hablando de una relación de carácter afectivo, fundamentalmente, o de carácter familiar. O sea, se da en un contexto de intimidad y abarca tanto un hombre como mujer, la víctima y el sujeto. En el inciso cuarto lo que sucede, además del motivo, de la identidad, de la orientación sexual o del género, debe acreditarse el odio. Y esto, cuando tenemos que acreditar estos elementos anímicos, se empiezan a complicar las cosas desde el punto de vista procesal penal, ¿no? Es decir, cómo lograr acreditar, porque este es otro de los argumentos que utilizan algunos autores, como el caso de Bon Padre, para decir que no hay que llegar a una presunción en contra, es decir, que sea el autor quien deba acreditar que no hubo violencia de género o que no hubo odio. Siempre y en todos los casos, ustedes lo van a ver más adelante cuando vean procesal penal, que incumbe al acusador la carga de la prueba de todos los elementos objetivos y subjetivos de una determinada figura legal. Y por el otro lado, como les decía, el caso del femicidio, del inciso 11, que requiere dos cosas. En primer lugar, matar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Acá ni siquiera hay odio, es simplemente porque sí, porque es mujer, como una especie también de menosprecio a la dignidad de la mujer. Pero además debe realizarse en un ámbito, en un contexto específico donde haya mediado violencia de género. Es decir, conductas de carácter agresivo que tienen que ver con este sometimiento, que tienen que ver con las relaciones desiguales de poder, estos abusos, estos maltratos que por lo general se van a dar en forma íntima, ¿no? Por lo general, aun cuando la ley permite que sea tanto en el ámbito público como en el privado, sean conocidos o no. Pero no todo homicidio de una mujer es un femicidio, solo cuando se den estas circunstancias. Incluso va a haber problemas, fíjense, vamos a suponer que yo quiero secuestrar a una multimillonaria empresaria. Secuestro a esta persona, pido un rescate.
Luego, para evitar que revele mi identidad, la mato. Acá va a haber muchos van a decir, esto es un caso de femicidio. Y sin embargo hay que tener en cuenta, fíjense que el autor actúa en primer lugar por una cuestión económica, quiere obtener dinero. En segundo, la mata no porque es mujer, sino para evitar que revele la identidad del secuestrador. ¿Me siguen? Entonces, no todo homicidio de una mujer es un femicidio. Solo va a ser femicidio cuando se la mata por el solo hecho de ser mujer y cuando haya mediado una relación de violencia de género, un contexto específico en donde se dan estas relaciones desiguales de poder, que por lo general se producen en el seno íntimo de una familia o en un ámbito público de trabajo, etcétera, etcétera. Pero siempre debe acreditarse el contexto de violencia de género. Con lo cual, para cerrar el tema, podemos decir que se requieren dos cosas. Matar a una mujer por el solo hecho de ser mujer, con las dificultades que tenemos en cuanto a su interpretación, y en segundo lugar, una circunstancia que precisamente tiene que ver con el contexto, que es el ambiente específico de la violencia de género. Perdón, profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Por qué dentro de todos estos casos que vemos, evidentemente, la protección de la mujer, el respeto totalmente, soy mujer, pero en las relaciones intrafamiliares también se puede dar violencia de la mujer hacia el hombre? ¿No es cierto? Y Sí. en ninguno de estos artículos que estamos estudiando, el hecho de que la mujer mate al hombre está agravado dentro de a pesar de que puede haber la violencia, puede haber sido generada por la mujer. ¿Por qué es diferente si el sujeto pasivo es mujer a que si el sujeto pasivo es hombre? Yo conozco casos de mujeres que agreden a hombres, ya sea por X motivos, Sí. o lo humillan, o porque es borracho, o por lo que sea, y en un día lo matan. Y eso no es violencia también de género, Siempre hacia el es género masculino, pero es masculino, y ahí no tiene un agravante. No. Siempre es violencia. ¿No? La violencia no admite distingos en este sentido. La violencia es violencia. Está Violencia agravado por la violencia, pero no agravado por el género, digamos. Exactamente. Violencia de género es exclusivamente una Para la mujer. hiperprotección a la mujer. Gracias. Precisamente por toda una tradición histórica de los abusos que sufrieron, de los maltratos que han Sí. sufrido, por el solo hecho de pertenecer a ese género. Es una hiperprotección. Exactamente. Estaría mal llamado entonces. ¿Cómo? Y entonces estaría mal llamado decir violencia de género cuando es solamente un género. Sí, en realidad, correcto. En realidad lo técnico sería decir violencia contra la mujer. Por eso, esto es en mi interpretación, por eso cuando se habla acá de mujer y de violencia de género, yo lo relaciono con la ley 26.485, que es la de violencia contra las mujeres. Esto es lo que dice, lo que me acaba de decir, es lo que dice Bonpadre, ¿no? Es un poco lo que dice Bonpadre, ¿no? Es violencia contra la mujer, no exactamente violencia de género. Pero es una denominación que ha sido aceptada incluso internacionalmente, con lo cual no admite mayores discusiones y se interpreta de esa manera. Bien. Por último nos queda, que también relacionado con esto, pues son las reformas de la ley 26.791, que es el homicidio del inciso 2, el transversal o vinculado. Me están haciendo algunas preguntas. Sí, 26.485, correcto, esa es la violencia contra la mujer. Por último nos queda el inciso 12. Por último, lo que respecta a esta clase, ¿no? El homicidio se agrava cuando el autor obra con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos
del inciso primero. Vale decir, acá se mata no a alguien que está mencionado, alguna de las personas mencionadas en el inciso 1, sino a cualquier otra persona. Pero hay un propósito, hay un objetivo que perseguimos, que es causar sufrimiento a alguien de los que están mencionados en el inciso primero del artículo 80. Es decir, ascendientes, descendientes, cónyuge, excónyuge, o con quien se tiene una relación, o se ha tenido una relación de pareja. Vale decir que tenemos dos requisitos. Primero, la muerte de alguien. Sí, normalmente lo que están diciendo acá, me están preguntando o aportando acá, fue previsto para esos casos, ¿no? La persona que mata al hijo de su expareja para hacerla sufrir. ¿Acá? No mata a la pareja, sino que mata, por ejemplo, al hijo, a su sobrino, al padre de su pareja o su expareja, con la intención de causarle un sufrimiento. Por eso se llama transversal o vinculado. Y requiere de esto, en primer lugar, que se mate una persona cualquiera. Es decir, no interesa el vínculo que une al autor del homicidio con la víctima del homicidio. Puede no tener ningún tipo de vínculo. ¿Vale? Cuidado. Puede ser cualquier otra persona. Ni siquiera se exige un vínculo. Lo que sí se exige es que haya una relación, por eso es oblicuo o transversal, con la intención de hacer sufrir a un ascendiente, al cónyuge, al excónyuge, o a una persona con la cual se tiene o se ha mantenido una relación de pareja. Viene de ahí el nombre, por eso es transversal o indirecto. Esto viene de la legislación comparada, el Código Penal de San Marino, o algunos de los cantones suizos denominaban este homicidio venganza transversal, ¿no? Como una circunstancia agravante, porque acá también está marcado por una intencionalidad. Hay un elemento subjetivo del tipo, de carácter volitivo, que inspira el propósito del autor, aun cuando no lo logre. Es decir, el agravante queda igual, aun cuando la tercera víctima, por llamarla de alguna manera, hacia quien se dirige la intención de hacerla sufrir, no haya experimentado ningún tipo de causal. Vamos a suponer que yo quiero hacer sufrir a mi expareja y mato a su hijo, con el cual, sin saberlo yo, habían mantenido discusiones enormes, estaban completamente peleados, se odiaban, y por lo tanto mi expareja no experimenta ningún tipo de sufrimiento, incluso hasta el contrario, un alivio. Aún así yo cometí el delito, porque el agravante es el propósito que me guía, no la causación del resultado pretendido. ¿Se entiende? Perdón, profesor, en este inciso entonces este delito acepta la tentativa. En todos los delitos. Participa de las mismas características del homicidio simple. Está bien que me lo pregunte porque vale la pena la aclaración. En todos los delitos, todas esas agravantes que hemos visto, rigen los mismos principios que para el homicidio simple. En cuanto al momento consumativo, a la admisibilidad de la tentativa, y específicamente en esto de los que hemos hablado, todos se caracterizan por la existencia de la presencia de elementos subjetivos, de carácter volitivos, en este caso, anímicos, en el otro, pero siempre hay una subjetividad que es la que lleva a analizar el tipo subjetivo desde esta perspectiva y la que nos permite afirmar que únicamente el dolo directo es compatible con estas disposiciones. No puede haber un homicidio de estas características cometido con dolo eventual. Bien, acá me están haciendo algunas preguntas. Al hijo de la pareja acabo de responder, precisamente es para estos casos. Fíjense que esta ley 26791 tuvo ese propósito, ¿no? Lo que hablábamos recién, de una hiperprotección a la mujer, debidamente reconocida, también desde un punto de vista simbólico, para que quede bien claro en la sociedad
que no se pueden admitir más aquellas construcciones de carácter cultural en donde el hombre puede hacer abuso y maltrato de ninguna mujer, a tal punto que la ley penal le ha dado esta protección desde todos los ángulos, desde todos los ángulos. Ese ha sido el sentido de la reforma que modificó el inciso 1, el inciso 4, el inciso 11 agregado y el inciso 12 también, para tratar de evitar este tipo de situaciones. Sabemos que el derecho penal no tiene por característica ser preventivo, ¿no es cierto? No genera ninguna prevención, ni tampoco el aumento de penas ha hecho ceder las estadísticas, tanto en materia como de femicidio como de ninguna otra naturaleza. Por el contrario, el derecho penal actúa recién una vez producido el hecho, es decir, cuando el delito está consumado. Este tipo de situaciones deben ser abarcadas desde otra perspectiva estatal. El Estado cuenta con recursos suficientes, un aparato enorme, tremendo, como para recurrir a acciones preventivas de carácter cultural, educativas, que tiendan a evitar estos conflictos. Pero el derecho penal se nutre del conflicto. Es más, aparece cuando hay un conflicto entre dos o más personas o entre una persona y el Estado. De todas maneras, ha significado un avance, un punto de avance, aun cuando por su redacción, por su sintaxis, por la manera de estar expresado, genere algunas inquietudes, pero esto a lo largo del tiempo va a ser corregido, ya sea por la jurisprudencia, como les estaba indicando, por la doctrina más autorizada, hasta que llegue a eslabones jurídicos un poco superiores, que son los que establecen definitivamente cuál es el método interpretativo y cuál es la concepción que cabe asignar a cada uno de esos conceptos. Lo cierto es que también están marcados dentro de lo que llamamos reformas esporádicas al Código Penal, y a veces nos podemos encontrar con algunas contradicciones que son realmente elocuentes, ¿no? Por eso no es muy aconsejable hacer este tipo de reformas de modo parcial, sino que lo ideal sería hacer una reforma integral al Código Penal. Cuando utilizamos un concepto en un artículo, sea idéntico al que vamos a emplear en otro artículo más adelante, porque si no pierde la homogeneidad y la congruencia que debe caracterizar a un sistema como es precisamente el derecho penal y específicamente el Código Penal. No podemos decir que un concepto sea utilizado para un artículo, para una figura, y luego cambiamos ese concepto radicalmente cuando está empleado en otro término, en otra disposición punitiva. El concepto tiene que ser idéntico. Y en esto es lo que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Pero en fin, bueno, mi idea es terminar acá para respetar un poco también el horario, porque la otra vez he recibido algunas sugerencias por parte de la facultad para no interponernos con otras materias, así que dejamos, si quieren hacer alguna pregunta, 5 minutitos, si tienen alguna duda, alguna opinión o algo que quieren que quede claro. Si no es así, la próxima clase, que conmigo será el lunes, vamos a tratar de ver el resto de los incisos que quedan. Yo lo estoy haciendo muy sintético, Estoy haciendo muy sintético porque entre los contenidos que subimos a la página, al aula virtual, más los que ustedes pueden ver de su lado, tenemos un lindo conjunto de material como para que ustedes puedan estudiar desde ahí. Y siempre están abiertos los mails, el mío también aquí, por cualquier duda que haya quedado en medio de la charla o por algún tema que quede pendiente o que se tenga que ver, no hay ningún problema. Con todo gusto estamos trabajando con eso. Doctor, Doctor, me Sí. pareció interesante que en el caso del inciso 12, el sujeto pasivo es quien muere y la víctima es la persona a quien se quiere hacer sufrir. Exactamente. Personalmente me resultó muy interesante. Exactamente, claro, porque hay una triangulación acá entre víctima y sujeto pasivo, ¿no? Exactamente así. Sí, Doctor, me quería tengo una preguntar. duda sobre la figura, por ejemplo, del sicario, aquel que mata a cambio de una recompensa. En esa cuestión del artículo 86 cuarto, cuando habla de codicia, ¿podría incluirse esa figura de aquel que mata por un interés económico? Son diferentes, ya lo vamos a ver precisamente en la clase que viene, cuando veamos alevosía, cuando veamos el homicidio por placer.
perdón, por precio, promesa remuneratoria, y lo vamos a coordinar con el del placer y la codicia. Ya vamos a ver la diferencia. Son dos cosas diferentes, pero tocas un tema que es interesante, siempre hablando desde el punto de vista de la política legislativa y cuál sería la mejor manera de legislar, que para esto hay muchísimos opiniones, ¿no? Pero es dable advertir que cuanto más se escribe, más puntilloso queremos ser dentro de un código penal, corremos con el riesgo de superponer conceptos, de, para decirlo de una manera vulgar, de pisarnos uno con otro, y nos obliga a un esfuerzo, a hacer una diferenciación, que en ese caso lo hay. Te adelanto, nada más está dado por un pacto previo, cosa que no sucede en el homicidio por codicia. El que mata por precio o promesa remuneratoria, por lo general es fundamental que exista un pacto anterior, un convenio entre el autor y un tercero para matar a la víctima. En el Un caso contrato un Claro. contrato de prestación de servicios. Exactamente. Lógicamente, muy difícil sea por escrito, pero bueno, es un acuerdo o convenio que se da entre dos personas, en la cual una contrata a otro, utilizando ese término, para matar a un tercero, a cambio de un precio, o a cambio de lo que se le va a pagar con posterioridad. Lo que nos trae algunos inconvenientes a la hora de estimar hacia quién va dirigida la norma. Simplemente adelanto esto para no excederme con el horario tampoco. Fíjense, lo reitero para aquellos que no lo tienen a mano, es muy sencillo. La norma dice así, el artículo 80, al que matare, inciso 3, por precio o promesa remuneratoria. Y yo les pregunto a ustedes, ¿a quién va dirigida la norma? Acá tenemos a alguien que encarga un homicidio y hay un ejecutor, que es el que mata a un. La norma penal, ¿a quién va dirigida? A los dos. Los dos son, sin embargo, dice al que matar por precio. Y el que lo encargó, Esa era mi duda, porque eso, solamente la figura activa, digamos, el sujeto sería el que matare, o aquel que contrata el servicio, es un contrato ilícito, porque tiene un fin ilícito que matar a alguien. ¿Y el que contrata el servicio no lo está matando? Y será entonces la mano del autor. Claro, La no mano físicamente. No. No, Claro, hay dos autores, uno material y uno intelectual. Claro. ¿qué es la autoría intelectual? ¿Dónde está comprendida? Yo les digo a ustedes, miren, acá tengo dos personas, uno que encargó, el otro que ejecutó y alguien que murió, lógicamente. La norma, ¿a quién va dirigida? Esta. Dice, al que matare por precio. Al ejecutor. Ejecutor. ¿Y el que encargó qué es? ¿Impune? Alguien me No. dijo, ¿qué figura le aplicamos? No encuadra en la figura de cómplice. Cómplice. Coautor. Coautor. Una coautoría. Coautor. ¿Quién es cómplice? ¿Quién es cómplice? Que se niña? asocia. Por ejemplo, el que sostiene a la persona para que el otro la apuñale. Ese sería un cómplice. Digo, aquel que la oculta también. Tiene dominabilidad del hecho. Si tiene dominabilidad, Partícipe. para mí es coautor si tiene dominabilidad. Coautor. No quiero un Para mí- ejemplo, quiero- 45. no La misma- quiero un ejemplo, quiero una definición técnica. ¿Quién es cómplice? ¿Quién Los es cómplice? autores son los que tienen dominabilidad del hecho. ¿Quién es coautor? ¿Quién es partícipe? ¿Quién es un cómplice secundario? ¿Instigador me ponen Sí. acá? No, ¿Dónde está? instigador no. Instigador no. Bueno, todo esto lo dejamos para la clase que viene. El primer día le dije, repasen penal 1. ¿Podría Doctor. ser el que da información o facilita para que se realice el hecho? Son ejemplos que tampoco me gustan demasiado. Aquel que tiene una responsabilidad penal por haber colaborado con el hecho. No, pero, por ejemplo, el autor es el que realiza el hecho de propia mano, ¿no? Y el partícipe necesario es el que no puede ser autor porque, por más que Pero tiene sí. dominabilidad del hecho, no realiza el hecho de propia mano.
Entonces, en todo caso sería un... El cómplice. Es una El persona que cómplice coopera es para que se pueda aquel llevar a cabo el que... delito. Uy. Bueno, Pero hay un concepto O sea, el teórico cómplice Se es el mantiene en que... las sombras para ocultarse. bien, El escuché cómplice es el varias, que aporta el delito, pero que no es determinante para que se consume. escuché varias opiniones. Lo vamos a dejar para la clase que viene, porque da para la discusión también, pero lo que más me interesaba era hacerle la pregunta para ver cómo estaban, porque hay algunos que se están yendo, cómo estaban en los que yo les había pedido, por favor, que repasaran Penal 1, porque le dije que era fundamental. Fíjense acá, hice una simple pregunta y me dieron 8 opiniones diferentes. Si formaran un jurado, ¿qué harían? No nos ponemos más de acuerdo, lo tenemos que absolver. Así que, bueno, esto un poco en broma. Lo dejamos para la clase que viene. El lunes que viene tocamos este y otros temas, a ver si podemos terminar todas las circunstancias agravantes del artículo 80 que estamos analizando. Lo que no hayan visto, no hayan podido ver en Penal 1, en cualquier libro, no le voy a decir, quizá el de Zaffaroni es más completo, pero por ahí no sé si todo lo tiene, es un poco extenso, no sé si recurren a Bacigalupo, pero si no, Soler, Núñez, Fontán Balestra, que son los más tradicionales, los clásicos, dan las claves principales de todo esto. Cualquier libro de texto, bueno, no se lo puedo decir yo para Penal 1, pero ya que me lo están preguntando desde la perspectiva de Penal 2 hacia Penal 1, cualquiera que tenga un concepto claro, más allá de después que en el caso particular discutamos acerca de los alcances de alguna disposición. Bueno, ya estoy en hora, no quiero faltar el respeto a la facultad tampoco. Si alguno llega a tener el micrófono abierto, como pasó la otra vez, les vuelvo a decir, por favor también seamos respetuosos entre todos. Tengámonos un poco de paciencia con la tecnología, estamos todos experimentando de esta nueva forma de relacionarnos, así que cualquiera de nosotros puede cometer un error, tengámonos un poquito de paciencia. Te digo para que si sucede lo que pasó la otra vez, lo corregimos y ya está, no es necesario recurrir a ningún tipo de examen ni nada por el estilo. Bueno, nos vemos la clase que viene, gracias a ustedes. Ya estamos en horario. Gracias, doctor. Buenas tardes. Adiós, Gracias, profesor. hasta Gracias, luego. doctor, que tenga Chao, buena semana. doctor. Hasta luego.